Sí, la vez pasada en el CAP, en el Centro de Atención Psicoanalítica de La Plata, Guido dio una clase y que me parece que podría retomarse algo de eso que sería importante para nosotros. Yo lo resumiría así. Así como Lacan puso no hay relación sexual, yo pienso así, podemos empezar este debate pensando que a partir de la tercera sustancia cartesiana podemos decir no hay relación entre el cuerpo vivo y el otro del lenguaje. Me parece que por ahí nos convendría, si Guido, tomando esta idea, si te parece, resumir un poquito lo que dijiste en el CAP en relación a este punto, ¿no? Eh, a ver, tener relación entre el cuerpo vivo y el otro, el lenguaje. Claro, por ejemplo, partiendo, me parece muy interesante fue que el partir de pensar que en Descartes hay una tercera sustancia y que uno tiene certeza de que esa sustancia existe sin pasar entonces, no, existe por sí misma, no necesita la garantía del otro. Sí. El cuerpo vivo no necesita la garantía del otro. Con lo cual uno puede pensar que ese punto es esencial para mostrar la no relación entre el cuerpo vivo y la necesidad del otro con mayúsculas. O sea, la extensión, la lógica, la palabra, lo simbólico. Sí. A ver, más que nada me parece que se sostiene eso en que... Un poquito más fuerte. Ahí. No, que esto me parece que se sostiene más que nada en todo caso en mostrar que efectivamente tanto lo simbólico como lo imaginario se sostienen en lo real, en definitiva. Lo que planteábamos en base a las meditaciones era que este momento del solipsismo, donde Descartes ya no cuenta con nada más que el soy pienso, vía la hipótesis del genio maligno que lo hace caer siempre en el error, lo que encuentra es que hay un pensamiento que no es del orden del discurso, que es del orden más cercano a la sensación de existir, por así decirlo. Eh, y de esa manera, en todo caso, el paso que da al encuentro con Dios, que aparece como garante del conocimiento, al pasaje al S2, lo leíamos, bueno, el otro día en base al estadio del espejo, por ejemplo. Eh, Como en definitiva, a ver, ese pasaje muestra cómo vía lo imaginario, en todo caso, se aparecería lo simbólico del otro lado del espejo, en ese espacio virtual. Que ese espacio virtual, en todo caso, no se configura si no es desde el lado del S1, donde está ese yo pienso, ese pienso soy, perdón, esa existencia pura en acto, eh, a partir de donde hacer ese paso al otro lado, al lado del lenguaje, si se quiere, pero del cual únicamente podemos decir pasando a través del espejo. Quiero decir, no es que podemos, quiero decir, cualquier cosa que digamos al respecto siempre es falso, siempre es una mentira. 40-78. Eh, en ese sentido, digo, el cuerpo de goce que está del otro del lado, digamos, de este lado del espejo, por así decirlo, del lado del cuerpo vivo, no del lado del cuerpo simbólico, del cuerpo ya armado geométricamente en un espacio,
se sostiene precisamente en que hay un S1 original, en que ese origen necesariamente es del orden de la evidencia en algún sentido, pero que termina siendo una elucubración al fin de cuentas. La evidencia en realidad se nos da vía la existencia, vía ese sentir, vía el goce en todo caso. Pero la respuesta que se da desde el lado del S2, desde el otro lado del espejo, en el estadio, ya es del orden de una elucubración acerca de recortar un S1 que no es tal, en definitiva, sino que aparece ese S1 en tanto yo reconozco un S2, y que es el hablar en el lenguaje, el hablar en un discurso. No sé si te referías un poco a esto. Digo, la tercera sustancia aparece ahí precisamente en tanto que es aquella que no es explicable por ninguna de las otras dos. Esta situación de hay algo que siente, hay algo que piensa. Porque la reducción que hace Descartes en definitiva es reducir lo simbólico a su mínima expresión, y lo que encuentra es que reduciendo lo simbólico, desarrollando todo lo imaginario y lo simbólico que recubre la experiencia del mundo, lo que le queda es lo real. Lo que le queda es lo real, y la única manera de recuperar una realidad es vía el otro. Sí, pero yo le sumaría una consecuencia que me parece que es muy importante, sobre todo para pensar inclusive la época. Y la consecuencia es que el pasaje de S1, del S1 y el cuerpo, porque no es un S1 solamente, es un S1 y un cuerpo que existe. Y con Husserl no solamente existe, sino vive, o sea, goza para nosotros. Me parece que es cierto, ese pasaje entre un S1 y un cuerpo vivo, ¿sí? Cuando pasa al campo de lo imaginario y de lo simbólico, ese cuerpo vivo que goza, pierde su vitalidad. Me parece que ayer que hubo una gran conversación clínica en la escuela, en un caso se vio, pero se puede ver en todo momento. ¿Y por qué hoy se puede ver todavía mucho más? Porque los objetos inventados por la ciencia, yo me acuerdo que Diana Rabinovich decía que la ciencia envasaba objetos plus de goce, ¿no? Me parecía una cosa interesante eso. ¿Qué es una pantalla o un juego de internet? Es nada más que eso. Algo que nos atrae porque hay ahí un plus de goce. En este caso, la mirada, ¿no? Que es, como decía Miller, es lo que ha ocupado el lugar trascendental en esta época. A diferencia, por ejemplo, de mi época, cuando yo era chico, podíamos decir que el objeto que había inventado la ciencia era la radio, y lo que estaba ahí envasado era la voz, ¿no? Pero ¿para qué sirven estos objetos, gadgets, en última, como dice la C? Es para dormir, o sea, para desvitalizar el cuerpo. Y uno lo ve hoy en día con estos adolescentes que se pasan todo el día jugando con estos gadgets, ¿no? Y que no tienen contacto con el mundo, con otros cuerpos, ¿no? Y verdad, aparecen síntomas ahí de depresión, de angustia, ¿no? De grandes dificultades para encarar, por ejemplo, a las mujeres, sobre todo si son hombres, ¿no? O, bueno,
cualquier género, no importa. Pero me parece que eso se ve en la experiencia analítica. Y cuando el analista puede cortar, con la droga lo mismo, ¿no? Cuando el analista puede cortar algo de eso, se empieza a notar la vitalización de los cuerpos. Algo de los cuerpos se vitaliza, ¿no? Y me parece que ahí, tomando a Descartes, ¿no? Nos permite a nosotros pensar así, ¿no? Porque desde el punto de vista del goce, el cuerpo vivo está perdido en el discurso y está perdido en la subjetividad, ¿no? Uno podría decir que la falta de ser también es eso, ¿no? La pérdida de la vitalidad del cuerpo a partir de la subjetividad. Bueno, me voy a callar un poco, voy a dejar que otros hablen. Bueno, diríamos que en la sujeción del, o sea, en la subjetividad está perdido el parletre, ¿no? Siguiéndote un poco a vos, Grito. Oye, eso es siguiendo la Miller. Miller lo dice así, ¿no? Sí, sí, sí. No, bueno, pero yo lo deducía también de lo que vos decías, la pérdida de la vitalidad en la subjetividad, lo está perdido el parletre, ¿no? Porque diríamos, es la entrada en el discurso, ¿no? La subjetividad. Sí, yo estoy de acuerdo. Tal vez así que me parece, ¿no? Que uno podría leer que la subjetividad es una defensa contra la vitalización del cuerpo, ¿no? Sí, sí. Ahora, yo no tomaría la vitalidad ni nada por el estilo, ¿no? La vitalización del cuerpo es un síntoma, y si es un síntoma es porque ahí hay sufrimiento, no hay felicidad, no, no hay placer, no, saco esa palabra, porque placer hay del otro lado cuando uno se duerme, ¿no? Pero no hay, uno no puede decir, eso es la homeostasis, es la reconciliación, digámoslo así, no es el saber absoluto hegeliano, ¿no? Donde cuando uno alcanza, cuando se muestra el síntoma, estamos en el paraíso. Me parece que seguimos en el infierno igual que del otro lado, ¿no? La cuestión es qué vamos a hacer con eso. Es claro que muchas veces, y lo vimos en un caso, cuando se vitaliza el cuerpo, aparece algo que me parece que ha sido poco estudiado todavía, que es el orden de la vergüenza, ¿no? Me parece, ¿no? La vergüenza y otra dimensión de la angustia también. Me parece, pero que la vergüenza es frente al goce eh, vivo, ¿no? No es solamente a la masturbación o o al goce con el instrumento, me parece que también hay una vergüenza en relación a ese cuerpo que palpita, ¿no? Me parece. Sí, sí. Carlos, Hola. Carlos, Sí,
una pregunta. ¿Sería bueno tener el seminario 20 para este seminario que estamos haciendo? Sí, claro. Sí. Sí, sí. Ah, bueno. Sí, sí, totalmente. Sí. ¿Quién iba a hablar? No sé. Yo quería decir algo, que me parece que esto que se está mencionando de la subjetividad, a esta altura de la lectura que estamos haciendo, del trabajo que se está haciendo sobre la última enseñanza, es la instancia de la letra. La subjetividad es la instancia de la letra en el inconsciente y la razón después de Freud. Texto que además, muchísimos entramos al psicoanálisis por ahí. Lo recuerdo, el título de la letra, el famoso contrapunto entre Lacan y Nancy Lapatié, que eran los dos que discutían, los dos de Derridadiano. Que justamente ahí lo que hay es exactamente, podríamos decir, casi una alienación significante. Si uno lo lee, es una hipostasis de la alienación significante con la metáfora y la metonimia. Y hay una elucubración, leyéndolo, yo lo he estado leyendo puntualmente, una elucubración textual de Lacan magistral, además de un estilo que supera la instancia de la letra al informe de Roma, ¿no? Función y campo de la palabra, en cuanto a texto, en cuanto a textualidad, y eso que es simplemente un escrito que Lacan hace para los estudiantes. Me parece que releer los escritos a la luz de la ultimísima enseñanza es esclarecedor, absolutamente esclarecedor. ¿Por qué? No para establecer correlaciones, no para no establecer nada, simplemente, no relaciones. Pero Lo que sí sería interesante relacionar es que el seminario 20, como decía Lucía, es una relectura de la instancia a la letra también. de la ética. No, y de la instancia a la letra también. Cuando frente a Jacobson, Lacan le dice, el inconsciente estructurado como un lenguaje no tiene nada que ver con la lingüística. No tiene nada que ver ya con la metafotonimia. Y dice, lo que yo invento es la lingüistería. La lingüistería no le debe nada a Saussure y no le debe nada a la ciencia de la lingüística. Es la invención de él, de un, digamos así, de un nuevo concepto, que es el concepto de la langue. Y la langue es justamente esto, es el misterio que hay entre la vitalidad y el cuerpo vivo, cuyo resultado es el goce. Es muy delicado este tema, para mi gusto, ¿no? Del seminario 20, para leerlo junto con la instancia de la letra. Y más, con Guido estábamos hablando, porque Guido buscaba, que yo no lo recordaba, en el seminario 20, donde Lacan eleva el inconsciente freudiano a una hipótesis. Y una hipótesis que depende del nombre del padre, o sea, de la metáfora paterna. No es nada más que eso. Entonces, ahí es donde Lacan empieza entonces también a pensar que tiene que haber otro inconsciente de la instancia a la letra, el inconsciente estructurado como un lenguaje, como me lo pensé pensándolo yo más de la mitad de mi vida, sino que hay otra cosa ahí en juego. Y la otra cosa yo la encuentro en sus comienzos entre el 19 y el 20, ¿no? Con el famoso neologismo de Lacan y Lia Delán. Es interesante porque leer el Parménides, bueno, es un texto muy duro, ¿no? Lacan, Milán lo leyó de una forma, me parece que ahora lo leería de otra forma, es que si uno se pregunta por el ser del uno, no hay respuesta, ¿no? Solamente que el uno es y nada más. El uno existe, pero solamente existe y no se conecta con ese dos.
Por eso inclusive Miller le pone al capítulo de donde aparece Ilya de Lan, le pone el uno solo, ¿no? El uno, sí, creo que solo, no me acuerdo bien, pero sí, esa era la idea, ¿no? Encontrar ese uno solo, ¿no? En cambio, para la ciencia, y es creo lo que decía Guido, ¿no? Para la ciencia, que se trata de conocer, y para conocer tiene que haber un sujeto y un objeto. O sea, tenemos que estar en la extensión, ¿no? Y pasado eso es, pasar eso es por la desvitalización del cuerpo. No sé si estás de acuerdo vos, que me hacés así, Guido. Me parece que sí, ¿no? Sí, a ver, me parece que precisamente lo que nos habíamos quedado, lo que a mí me había quedado en todo caso es darle vueltas a cómo en definitiva, desde la ultimísima, lo que resulta, no sé, me resulta muy claro por lo menos, pero que casi inexplicable, es el pasaje precisamente del S1 al S2. Si bien la metáfora paterna está, el nombre del padre está en funcionamiento, la metáfora paterna también. En ese sentido, digo, el enganche que se da de que aparezca ese S2 en escena, que se haga la cadena de alguna forma y deje de iterar ese S1, me parece que ahí está precisamente el misterio. Ahí está el problema que no se resuelve vía el inconsciente transferencial, quiero decir. Vía el inconsciente real, la explicación es simplemente esa, es una elucubración sobre la LAN. Es decir, creer que la LAN tiene un sentido, creer que ese cuerpo que se me aparece del otro lado es realmente el cuerpo que tengo, el cuerpo que me muestra la ciencia, al fin y al cabo. El mundo tiene ese sentido y esa forma. Me parece que en ese sentido también Lacan, por eso retoma la topología al final, para mostrar que ese espacio es otro, que no es el geométrico que nos muestra el espejo del otro lado, sino que es de otro orden. Mismo es la experiencia. Y que la ciencia termina comprobando, al fin y al cabo, cada vez más. Claro, es un espacio que no es homeomorfo, es topológico, no tiene nada que ver. Ahí hay un salto. Es el salto que hay entre la instancia de la letra y el seminario 20. En la instancia de la letra aparece el ser y el pensamiento. En el seminario 20, el uno y el ser. Dos cosas completamente distintas. Al parler. Va. Ahí se ven los cruces. Me parece que este ejercicio de lectura, los lacanianos, sería conveniente que lo hiciéramos. Eso me parece que resuelve. Si no, estamos siempre en el primerísimo, el ultimísimo, y eso es un inconveniente. Hay un punto vital que me parece que hay que debatir también en este, que fue, lo trabajaste vos también ahí en el camp, es el tema de la diferencia entre la iteración y la memoria. ¿Por qué? Porque en la memoria, te diría si lo podés retomar el argumento, en la memoria se constituye a partir del S1, S2, la carta robada es un ejemplo de eso. Hay pérdida. En cambio, en la iteración no hay pérdida y no hay memoria. Me parece que ese punto es esencial por esto, porque hasta lo que yo siempre creí, el inconsciente freudiano y lacaniano también es una memoria. La podemos llamar memoria, la podemos llamar reminiscencia. De hecho, Lacan toma estos términos,
los relee en el seminario 23, pero en la enseñanza de Miller, cuando Miller toma la tercera sustancia, en la tercera sustancia es imposible la memoria. Y en la iteración tampoco hay memoria. Sí, habría ahí que diferenciar. No, a mí me da la impresión entre lo que se juega como repetición. Vamos en la dirección de se corta, Gerardo, se entrecorta, no se escucha. Clásica repetición. A ver ahora, me ahora acerqué. Mejor, sí. Te escucha mejor ahora. Bueno, me acerqué un poco al... No, lo que decía es que lo que nosotros conocemos como repetición, esto que Freud decía que está relacionado con la pulsión de muerte, en la repetición tendríamos que darle una dominancia al significante, mientras en la iteración no. No se escucha. ¿Hola? ¿Se escucha ahora? No. Se escucha, No se pero escucha. se entrecorta. Se entrecorta todo. Se entrecorta. Bueno. No, voy a cambiar de lugar, porque si no, acercarme más al módem. Mientras tanto, retomando esta de la memoria. Sí, lo había tomado yo en realidad en base a la pregunta que hace Lacan en el 23. Efectivamente, si se puede hablar sin memoria. Que la retoma Miller en el ultimísimo también. Y que precisamente es a lo que llega Descartes de vuelta, cuando llega al solipsismo, con la hipótesis del genio maligno. La hipótesis del genio maligno lo que ataca precisamente es la posibilidad de que haya recuerdo, la posibilidad de concatenar el pensamiento, en definitiva. De no saber si efectivamente mi recuerdo es verdadero o no. Que en todo caso, siempre ya lo sabemos, siempre es un engaño, en definitiva, siempre es una fantasía. Pero de todas formas, digo, el problema es que para Descartes, y me parece que también lo seguimos en Freud, eso, la memoria es lo que da lugar al yo, en definitiva, es lo que me permite decir yo soy yo. Es lo que me diferencia de todos los demás, porque en cualquier momento que así es el recorrido anémico de recordar toda mi vida hasta llegar al punto en el que estoy acá, eso me permitiría decir yo soy yo, en todo caso. El problema de Descartes es precisamente que, en todo caso, el genio maligno lo deja sin memoria, lo deja sin la posibilidad de saber de quién es ese sujeto que está cogitando, hasta que aparece Dios. ¿Hasta que aparece qué? Dios. Ajá. Digamos, hasta que no aparece ese encuentro con el otro que da lugar a la falta, no hay manera de encontrar el yo. No hay manera de ubicar el ser, por así decirlo. Digamos, ese momento es el encuentro con el reflejo, en definitiva. El encuentro con el reflejo que siempre presenta un desarreglo también. Entonces, precisamente, en la iteración, no solo es que no hay posibilidad de memoria, sino que no hay posibilidad de repetición,
porque no hay referente tampoco, por eso es siempre igual también. Porque no hay posibilidad de marcar una diferencia. Es igual en tanto que el único referente es ese uno que se repite y que siempre refiere a sí mismo, por eso no hay significación. Por eso en un punto Descartes dice que que la única forma es repetir la experiencia cartesiana. Si uno no repite la experiencia cartesiana, no puede llegar a yo existo, luego soy. O sea, que hay un punto en Descartes que, más allá de un texto, es una experiencia lo que él está contando. Una experiencia que él interpreta a partir de que lo único que puede decir sin Dios es pienso soy. De hecho hay algo que ahora caigo en todo esto, lo que venís diciendo. Una de las cosas que me explicaban cuando me explicaban Descartes en la facultad, era precisamente que esto no era referente pura y exclusivamente a Descartes. Quiero decir, no es que Descartes hizo este ejercicio de las meditaciones y pum, ya está, ganó la partida, es el primero que fundó la ciencia, entonces para todos los demás somos dudas y el único que existe es Descartes. Sino que precisamente lo que plantea entonces es el ejercicio, si se quiere, fundamental, mítico, de cómo aparece, la meditación hecha por el otro, si se quiere, la meditación hecha por el nombre del Padre. Pues, digamos, lo que se encuentra ahí en definitiva es que es la respuesta de el lenguaje es hablado por otros antes de que yo venga al mundo, de que yo exista. No es que Descartes la hizo primero y ganó. Digamos, alguien vino a hablar antes que yo y me ganó. No, la respuesta es que no hay un sujeto ahí, en todo caso. Entonces, no es del orden de la experiencia en tanto que, digamos, alguien que realizó ese camino, quiero decir, sino que, en todo caso, es del orden de lo que nos está dando Descartes, es una estructura, al fin y al cabo, es la estructura del otro, del lenguaje. Es la manera de armar un lenguaje con sentido. Es decir, efectivamente, hay algo que cae por fuera del sentido, que es ese pienso soy, que no tiene manera de tener sentido, pues no hay manera de referenciarlo a nada. Pero sí, a ver, el recorrido hecho por Descartes sí es del orden de la experiencia, porque ahí hay algo de lo que no se puede librar, de ese cuerpo que está ahí sintiendo, de ese cuerpo que está meditando efectivamente, y despojándose de las escorias del otro. Perdón, justo. ¿No? Y lo importante también que es algo en el sentido de lo que él toma en el seminario 7, que lo que se juega ahí en algo que piensa es del orden del Dasein, no es del Wittgenstein, de la realidad, ¿no? De las cosas de la realidad, de los objetos, sino se trata de la cosa, a la cual Lacan dice no hay acceso. Hay diferencias, ¿no? Pero me parece que es interesante pensar que decir algo piensa, que es es el gran descubrimiento ahí de Descartes, ¿no? Algo piensa, ¿sí? Algo vive, algo está, algo no es discurso, ¿no? Algo no está escrito como un lenguaje, ¿no? El problema es que lo confunde con la sustancia pensante. ¿Qué? Que lo Que se confunde con la confunde. sustancia pensante y no con la sustancia que goza. Claro. Y también hay que pensar, porque si uno puede decir, para Descartes hay un Panset, que para Lacan lo relee ese Panset del lado de lo imaginario. Para Lacan hay
un parlet, ¿no? Que se entiende por qué es un neologismo. Es un neologismo porque algo que piensa también es un neologismo, ¿no? ¿Por qué Lacan pasa de Panset a Parlet? Es una pregunta, ¿no? El que pregunta tiene respuesta. Yo tengo para mí una respuesta, pero si ya la digo de entrada, me pierdo lo que puedan pensar ustedes. Yo pienso que más que nada en todo caso es para distanciarse de esa abstracción del pensamiento, ¿no? Y darle una cierta materialidad a la cosa, a ese ser. Darle el lugar de algo que puede resonar, en definitiva. Porque tampoco es, digamos, ese parlet, tampoco es, digamos, del lugar de un habla con sentido, no es un habla del discurso. Es un habla No, claro. del fonema. Y Es sí, un por habla eso de la inarticulación semántica. claro. Por eso Miller dice claramente que Panset es un neologismo, el parlet. Sí, no es una traducción del sujeto en No otro se puede lugar. traducir. Por eso no le quiso poner al Congreso de Río parlet. Decidió poner la famosa frase esa, lo real es los misterios del cuerpo hablante, los misterios del inconsciente, ¿no? Y me parece que ahí esa precisión de Miller es muy importante. En ese algo que piensa no hay sujeto, ¿no? No. No, No, claro. no. Una Su versión del existencia sujeto, Lacan, indiferenciada. lo dice con todas las letras. Hay un S1 que representa un sujeto, pero si no hay un S2, el S1 no representa nada para nadie. Es el Claro. dicho de Lacan en la subversión del sujeto. O sea, que el sujeto es un efecto de discurso. Bueno, vos, Ahora, Gabriel, ¿qué pensás? O Gastón, que está por ahí, o Francisco, Daniela, bueno, los que intervienen generalmente. Están muy callados hoy. ¿Cómo están? Quería comentar o contar algo que pasó, que me parece que es para este encuentro, a ver qué piensan. Fue una sesión con un niño de 5 años, la semana pasada. Y en un momento estábamos jugando con masas, plastilina, y él hace un pez, y a lo cual yo le pregunto por una aleta que había hecho en el pez. Y él me contesta, es un misterio, me dice. Y como misterio, no sé, no tiene respuesta. Los misterios no hay que resolverlos. Yo me quedé francamente pasmada, porque automáticamente lo que se me vino es los misterios del cuerpo hablante, y que me rompo la cabeza tratando de entender qué es. Y me pareció maravilloso esa respuesta, porque fue un poco casi como una intervención que haría mi analista en este punto, donde no quiera saberlo todo, ¿no? Hay algo que es así. Lo comento porque a mí al menos fue eso lo que me pasó en una experiencia, digamos, con un niño de 5 años. Y me pareció que tiene mucho que ver con esto del misterio del cuerpo, digamos, algo de lo que no se engancha nunca un S. Es así, es del orden de la experiencia. Este niño para mí ahí estaba jugando y yo estaba queriendo meter algo de un saber ahí, ¿no? Desde ese lugar, y me pareció que al menos a mí me mostró algo de eso. No sé si están de acuerdo, si no es por ahí, pero bueno, a mí me resonó así. Me hiciste acordar de cerca del final del Optimísimo,
Miller aclara que en el inconsciente real tiene que ver con la palabra y no con la escritura, puntualmente. Y me parece que ahí te frenó precisamente, de que no quieras hacer una escritura de esa palabra que estaba ahí. Me parece esto genial. Estuvo genial, estuvo fantástico. Porque es precisamente, o sea, robar del goce, desvitalizar ese habla. Si no. Claro, no, habría dicho, no tiene explicación esto, ¿no? O sea, y justamente estando con un analista que se piensa que a veces que todo tiene explicación, es un corrimiento muy bueno, ¿no? Dice, no pretendas nada ahí, ¿no? Claro. Mañana me hiciste pensar, a mí, yo pocas veces atendí niños, que no hablaba con nadie, pero no era mudo, porque sí hablaba dentro de su casa. Recién me di cuenta qué pasó. Él siempre venía y agarraba de la caja plastilina y todos los autitos que había en la caja los metía dentro de la plastilina, sin hablar una sola palabra. La verdad que me resultaba reaburrido y pensaba, no quiero más un chico ni por broma. Hasta que en un momento quizá podrido ya de no poder hacer nada, como él cada vez que venía a la sesión venía con un autito en la mano, a mí se me ocurrió, me daba bronca, dice, me mete los autitos míos adentro de la plastilina y los ensucia, yo le saco el autito de él y se lo meto en la plastilina. Lo hice, como diría acá, sin pensar y sin saber. Cuando hago esto, aparece una risa. El pibe se ríe como una risa de alguien que fue descubierto, qué sé yo, se rió. Y inmediatamente se puso a hablar. Lo llevaron al colegio al día siguiente y me llama la madre para decirme que las maestras estaban todas sorprendidas porque el pibe hablaba con todo el mundo. Te digo que hasta el día de hoy sigo pensando, ¿qué pasó? ¿No? Claro. ¿Qué pasó? Es un misterio. Es un misterio que este chico se pusiera a hablar. Les digo, todavía no lo tengo claro, porque recién me parecía que sí, que algo había pasado ahí de este orden que estamos hablando, pero se me escapa todo el tiempo porque me acuerdo la historia que después me enteré de los autitos y el papá y me enganché en toda esa historia, pero me queda todavía el misterio ahí de ese cuerpecito que se puso a hablar. Cuando el analista hizo eso, ¿no? Lito, ¿puedo hacerte una pregunta que se me escapó un poquitito? Al principio los autitos que él ponía o metía dentro de la plastilina eran los que encontraba en tu consultorio. Claro, los que estaban en la caja. Bueno, me hace acordar en realidad a una actitud, una conducta, bueno, qué sé yo, una presentación, no sé cómo llamarlo, del caso de una colega que yo ayudo a pensar, bueno, superviso. Y era un niño que lo que hacía cuando entraba al consultorio era llenar todos los muñequitos, les llenaba la cabeza de plastilina, totalmente llena de plastilina. Bueno, en ese punto, por ahí lo pensable, o lo que pudimos llegar a pensar es que ese era él, en realidad, y que lo estaba expresando
de esa manera en el desarrollo, bueno, particular que estaba teniendo en el seno de su familia, ¿sí? Tal vez se me ocurre pensar con respecto al caso que vos trajiste, es que si él mete todos tus autitos en una plastilina, es algo más o menos como que todo quede subsumido, lleno, sin ningún espacio. Cuando vos haces lo mismo con el autito de él, ahí, digamos, algo de un espacio se produce. Quizá podríamos pensar S1, S2. Yo no lo sé. Lo único que te puedo decir Hipótesis. es que yo me quedé con la historia que me contó después, pero eso fue después. Sí. La historia que me contó después, que el padre era un obsesivo, que tenía los autitos, que no le dejaba jugar con esos autitos, ni tocarlos, que él estaba desesperado por eso. Pero, ¿qué tiene esto? Que eso es ya la introducción de un S2, en la sesión misma, porque hace de un acontecimiento un relato. En cambio, el hecho mismo de lo que pasó ahí, yo no sabía de esta cosa del padre ni nada por el estilo. Ahí me parece que pasó algo que no sé, que podría darle explicación. A mí se me ocurre que este niño, cuando vos haces eso, Parece que... cuando vos haces el autito de él, lo sumergís en la plastilina, se me ocurre que lo estás introduciendo, lo estás haciendo entrar en el mundo de la palabra, que era el mundo tuyo, al cual él puede tener acceso. Puede ser. Sería como el nacimiento del otro, de los Leport, algo así. Claro. Más o menos, ¿no? El chico no parece ser tan afectado así. Hay un mensaje recibido. Porque ya él hablaba Claro, por eso. con los padres, con todo el mundo. No, en la escuela no. No, menos ni en la escuela, ni con ningún ajeno, digamos, ¿no? O sea que era selectivo. Era No había, solamente, no había no ninguna hablaba patología. con el mundo. No había Era patología infantil. no, Perdón. hablaba con la familia, porque no se podía decir que era mudo, porque hablaba bien y hablaba con la familia, no hablaba con el exterior. Un caprichoso. Sí. Estaba Sí. pensando, porque justo... Vos lo manoteaste ahí. Pacado. Está bien. Sí. Perdón, estaba pensando, si no tendría algo que ver quizás, a ver, obviamente, de vuelta, es toda una elucubración, como estamos diciendo, pero en tanto únicamente hablaba en la casa con los padres, y aparece una risa después de la escena del autito en la plastilina. Lo pensaba en relación a quizás esto de el objeto A y el objeto transicional, en tanto que, digámoslo, el objeto A en realidad es, digamos, tiene su faceta donde lo que recubre es nada, en definitiva, que en todo caso lo que hace es agujerear ese espacio del lenguaje y dejar ahí en todo caso, si se quiere, un agujero real. Y lo enganché justo recién con esto que dice Lacan en el 24, de que efectivamente con los únicos que efectivamente hay relación, y en tanto hay relación sexual propiamente, es con los padres. Porque con lo que habla con ellos es con la LAN. Y si lo que hace esta escena, en definitiva, no es introducir un goce por fuera de ese ámbito, en todo caso, donde ve que puede elucubrar o proferir algo por fuera de casa, por fuera de esa familiaridad de la LAN.
No sé, se me ocurrió, simplemente. No sé si está bien o es una mala lectura. Ahora, ¿sabes qué me parece? Bueno, voy a decir esto. Que hay que hacerla esta lectura, no cabe duda, uno tiene que leerla, pero tener siempre en cuenta, me parece que fue la enseñanza de Lacan lo que me llevó a pensar eso, es que, como decía bien, lo que no podés demostrar, mostrarlo, ¿no? Me parece que se trata de eso. Cuando hacemos clínica y hablamos sobre un caso, estamos haciendo un relato, ¿sí? Por lo tanto, el valor del relato es si ese relato muestra algo, no demuestra. Por eso yo insistía que yo no sabía de los autitos del papá y todo lo demás, que muestra, me parece, y de lo cual no se puede decir nada, porque como bien decía Daniela, es un misterio. Lo único que se puede hacer es esto. Eso es, como decía Lacan, ¿no? No hay escritura de eso. Vos bien lo decías. No hay escritura, no hay memoria. No sé, me parece que en ese sentido no tenemos que privarnos de comprender, ¿sí? Pero siempre y cuando ese relato no sea nada más que un relato, sino trate de mostrar algo del orden de lo que no se puede demostrar, ¿no? Y por lo tanto hay que mostrarlo. Me parece que ese es el valor de las conversaciones clínicas, que sí hay algo que se puede mostrar. ¿Sí? Porque cuando uno pasa al relato, pasa a las causas. Y de lo que se trata eh, es que ese pienso soy no tiene causa, no hay relato, ¿no? Me parece que eso es lo que hace que Millet, no hay relato de eso, se muestra. Ayer se mostraba claramente como un cuerpo totalmente mortificado a partir del encuentro con el analista, y yo creo que nada lo explicaba, puede abandonar una persona la virtualidad, ¿no? Y que su cuerpo aparezca vital. Me parece que es un punto central que después queremos explicarlo, porque es la pasión del hombre saber, ¿no? Pero lo verdaderamente que debemos remarcar en un relato clínico es esto, hay algo que se muestra, ¿no? Yo creo que la risa de este chico lo que muestra es una cierta vitalización frente a el mundo, ¿no? Eh, Quizá lo que yo no podía soportar, quizá a veces todavía me cuesta muy difícil aceptarlo, es que se puede hacer un relato. De hecho, hay que hacerlo. Acá lo dice con aquel que quiera hablar sobre análisis, llama eso la juega con historia e histeria, ¿no? Y eso no se puede hacer si no es un relato. Pero el punto del análisis como finalidad, finalidad es la satisfacción, no es el relato. Pero no, al contrario, de eso se trata.
¿sí? Yo creo que es muy interesante lo que vos decís, Gabriel. Desde ya te agradezco el aporte. Que es cierto que pareciera ser que algo pasó de la inhibición a este chico deja de tener una cierta inhibición de hablar en público y se pone a hablar. Ahora, y eso me lleva a mí a otra pregunta, ¿no? El acto supone la subjetividad, que vos lo dijiste, pero la objetividad misma es la pérdida del goce del cuerpo. Por eso yo dije, siempre pensé, en un escrito como Joyce, ¿no? Escrito sobre Joyce, Lacan no utiliza la palabra acto, sino acontecimiento. Me hice esta respuesta. El acto inaugura un antes y un después. O sea, en el acto lo que se inaugura es algo cronológico en el sentido de presente, pasado y futuro. Por lo menos lo que había antes del acto y el acto como algo nuevo. Para que haya algo nuevo tiene que haber presente, pasado. En cambio, en el acontecimiento, me parece así, hay un texto de Heidegger al respecto que no he leído, tengo que leerlo todavía. En el acontecimiento es algo no del orden de lo... es de orden de otra cronología y otra topología. El acontecimiento es algo, digamos, que no genera, como me parece, lo pienso, ¿no? Como no genera un antes y un después. Lo que genera es una puntualidad que se repite. Porque cuando Lacan define el síntoma como el acontecimiento del cuerpo ligado al Alan, porque dice, está ligado, ¿no? El acontecimiento del cuerpo ligado a la de la R, bueno, no me acuerdo ahora de memoria, que es, hay un cuerpo, tengo un cuerpo, el cuerpo se airea, y dice que era lo que Joyce hacía mientras escribía Ferdinand Way, o sea que cuando jugabas con el S1 solamente, y no había un S2, me parece que el acontecimiento marca una diferencia con el acto. Que inhibición y acto ya estamos a nivel del discurso. En cambio, acontecimiento, que me parece que hay algo de eso en el autito, es posterior la inhibición y el acto de él de ponerse a hablar frente al público. ¿No? Me parece que el acontecimiento, como lo piensa Lacan, en realidad es un concepto antifilosófico, como diría Lacan. Es cierto que para ser antifilosofía, la única meterse en la filosofía. Si no la usás, no la podés hacer la antifilosofía. No sé si estará de acuerdo conmigo. Sí, daría la impresión de que el acto tiene que ver con una fuerte dominancia del significante, ¿no? Porque hay alguna referencia al otro, se da el acto de cruzar el Rubicón, ¿no? Pero hay una referencia clara al otro en el acto, ¿no? Me parece que el acto pertenece al mundo significante, ¿no? Y el acontecimiento no
Mira, no tiene uno inscripción puede en decir el que otro. para Lacan, por lo menos el acto en psicoanálisis es el pasaje de analista a analizante. Siempre es una Claro. transmutación. Entonces todo acto está ligado, digamos, en la lógica del acto es la lógica de la identificación, que es la transformación que se produce al asumir una imagen de otro. Y tiene un antes y un después. Y el acontecimiento, para pensarlo en una antifilosofía, está más en relación a lo que se ha llamado, Yo usaría Collier más llamaba una el fin de la historia. palabra, El fin de la historia. yo usaría más una palabra de la literatura, sobre todo la literatura de Kafka. En el acto hay metamorfosis. Claro. El Sí, pasaje claro. de analizante a analista es una metamorfosis. Claro. Y es una metamorfosis que supone el pasaje del sujeto al objeto. En Totalmente. cambio, el acontecimiento lo que pone en juego es un cuerpo y su iteración. Por eso me parece que hay que diferenciarlo. Y pese que en RCI Lacan utiliza los nudos como lo estás usando vos, Gabriel, me parece que después de eso, después del 23 inclusive, pero ya en el 23 hay un intento de Lacan de ya no hablar de acto y de inhibición, sino de hablar de paranoia o debilidad mental. ¿No? Como únicos Sí, efectos que son dos modos de psicopatológicos. insertarse en el discurso, ¿no? Claro. Vuelvo a decir, quisiera que podamos charlar un poco más todos, porque son puntos que si dialogamos nos enriquecemos todos, porque son muy difíciles y son, digamos así, es una propuesta que Lacan llamó contrapsicoanálisis. No, Y mira, yo te doy mi opinión, ¿eh? Cuando Miller dice que el deseo del analista cambió, que el deseo del analista estaba bien claramente puesta en el lugar del acto, porque era la máxima separación entre el objeto A y el sujeto. Perdón, y en el S1, entre el S1 y el A. El que Miller dice en la conferencia de París, tenemos que seguir leyendo, no, en Buenos Aires fue, él dijo que él cambió el deseo del analista por así sea, o así es, o amén casi. O sea, que el analista estaría solamente en la posibilidad de no un acto, sino de confirmar que ha habido algo del orden del acontecimiento del cuerpo. Que en la sesión se recortó un real, y ese real es de los misterios del cuerpo que habla, o sea, los misterios del inconsciente. Eso es lo que yo te puedo decir, Rosana, pero vuelvo a decirte que esto hay que mostrarlo en la experiencia, ¿no? En nuestra experiencia clínica. Por eso me parecía que cuando, yo lo he comprobado varias veces, cuando alguien sale de la adicción que duerme, ya sea la droga, ya sea la televisión o cualquier cosa, porque todo es adictivo en este mundo que vivimos, lo que aparece es el cuerpo vivificado. Y cuando aparece, me parece eso en análisis, lo único que puede hacer el analista es decir, eso es, cortando la sesión o cada uno como le salga, ¿no? Pero cada uno con su arte, cada uno se inventa nuevamente el psicoanálisis, decía Miller, ¿no? Y creo que la cantan. Me parece que
Me parece que no. No, no. Porque la transferencia instaura dos cosas que son defensa contra lo real. Una es el sujeto y otra es el saber. El saber es una defensa contra lo real. Por eso, en realidad, si uno es freudiano, tendría que decir que hay que curar al paciente de la neurosis transferencial. Por lo tanto, la transferencia es una defensa. Claro. Creo que hay otra también, otra cosa, por ahí no, cuando se habla del deseo del análisis, ¿no? De esta famosa frase con la cual terminan los 4 conceptos, ¿no? Ese no es, dice que el deseo del analista no es puro, pero no es puro en que trata de obtener no la diferencia absoluta, dice, la que interviene cuando el sujeto confrontado al significante primordial accede por primera vez en posición de sujeción a él, ¿no? Y después habla, solo allí puede surgir la significación de un amor sin límites, por estar fuera de los límites de la ley, ¿no? O sea, único lugar donde puede vivir. A mí me resuena esta frase, me resuena con el cuerpo, ¿no? Solo allí puede surgir la significación de un amor sin límites, ¿no? Fue una frase que fue muy poco tomada, esta frase con la cual termina los 4 conceptos, ¿no? Perdón, no sé si estoy equivocado, pero me parece que después en el 24, esa posición sobre el amor la cambia precisamente, cuando dice que en realidad es vacía totalmente. Precisamente que la relación de amor es en ese sentido, se sostiene precisamente en la transferencia, en una lucubración de saber. Y que en realidad lo que está detrás del análisis no es la transferencia, sino la urgencia, es el goce.
Claro, pero acá él plantea la constatación de algo que está fuera de la ley, ¿no? Y que tiene que ver con porque ahí, diríamos, cuando él dice, eh, es como que pone en movimiento la estructura por el cual el sujeto se confronta al significante primordial, o sea, rescata ese espacio, ¿no? Cuando viene en posición de la sujeción a él, ¿no? O sea, como que puntúa como si fuera un momento inaugural del discurso. Yo voy a dar mi posición racional. Mi posición parte de... Estoy convencido de que cuando Miller dice que el inconsciente es el sujeto supuesto al saber. Es claro, me parece a mí, que si el inconsciente es el sujeto supuesto al saber, el inconsciente, hipótesis freudiana, no puede ser sin la transferencia. Me parece que ese sería el primer punto. El segundo punto que me parece a mí es que la transferencia se da porque hablamos. El sujeto supuesto al saber no es un artificio, decía Lacan, es de vena. ¿Qué quiere decir que es de vena? Que es discurso. Por lo menos me parece a mí que es así. Por un lado, es cierto, está el inconsciente como discurso del amo, que se ve claramente como el sujeto supuesto al saber, tiene prácticamente la misma estructura. Su descripción. Ese significante de la transferencia, S2 ahí siempre es hetero al significante de la transferencia, que es el SQ como significante del analista. Abajo el sentido, y el inconsciente como S1, S2, S3, y debajo de todo eso el referente que es el objeto A. Me parece que es muy parecido a eso, Lacan mismo lo dice, el discurso del amo. Es cierto, Lacan le propone como discurso, otro discurso al discurso del analista, donde el objeto A, que es de la gente. Pero llama la atención, y yo creo que ahí está el gran cambio, es que, y por eso digo que el discurso en la transferencia es una defensa contra lo real, no es lo mismo decir no hay transferencia, es decir, lo que digo, reubico la transferencia, reubico como defensa contra lo real, cuando Lacan lo que intenta, de forma fracasada, es en el seminario 18, buscar un discurso que fuese de lo real. Y ahí, en el 18, Lacan empieza a cuestionar el objeto A y situar el objeto A nivel del semblante. Más, esta operación de buscar lo real lo hace Lacan en las conferencias italianas, donde habla de la diagonía en relación al objeto A para salir de la cuestión de Dios y del sujeto supuesto saber, y sitúa ahí el objeto A como sostén de todo eso. Me parece a mí que lo real, como lo plantea en la última enseñanza, y que esa última enseñanza
creo que queda bien demostrado que no puede ser discursiva sin perderse esa vitalidad de lo real, vitalidad del goce, empezar entonces a pasar el goce como una pérdida. Me parece que a mí, siguiendo ese camino, yo no digo que la transferencia no se ponga en juego. La transferencia creo que se pone en juego cada vez que hablamos. Es cierto que en el método analítico, ese método que hablamos muestra que hay un más allá de lo que decimos y que no es el yo soy, sino que lo que demuestra es que hay una falta de ser. Una falta de ser que la produce el propio lenguaje. En tanto, ningún significante se puede significar a sí mismo. En ese sentido, es que yo digo que para mí no es que no haya transferencia, de hecho la hay, pero si uno empieza a pensar que la transferencia es una defensa contra el goce, la posición del analista en relación a la transferencia es otra totalmente diferente. Ya ahí pasamos de el análisis de la transferencia, cosa que se hizo durante mucho tiempo, eso, antes que llegara Lacan. Con Lacan, la transferencia era un instrumento y no era no se analizaba la transferencia. Yo soy viejo y Gerardo porque no pasaba porque el analista todo el tiempo lo que decía es lo que a usted le pasa conmigo, ¿no? Y eso era lo que se llamaba la transferencia. Con Lacan pasamos a analizar no la transferencia, sino en la transferencia, podríamos decir. Fue el gran pasaje de Lacan. Me parece que en el contra-psicoanálisis hay un nuevo pasaje, que es ubicar la transferencia como defensa contra lo real. En tanto, no puede no ser discursiva. Estaríamos en este punto, Gabriela, a ver qué pensás. ¿Cómo? Desde ya el fin del análisis supone la caída de la transferencia también, ¿no? Porque lo que lo sostiene al otro y a la transferencia es el objeto A. No, seguro. Se pasa muchas veces, dijo Lacan en el Seminario 24. Claro, hay muchos amén también. A mí, no Sí, sé, me claro. parece, con resento a lo que decía Gabriel, yo estoy de acuerdo, pero si analizamos lo que pone Miller para mostrar el tema del Alan y lo que está antes, toma el ejemplo del Eris, el del felizmente, que ya acá se habló, ¿no? En el feliz del Eris, la madre, cuando lo introduce en cómo se debe decir, se convierte en la desgracia del Eris. Leris, a partir de eso, se pasó la vida queriendo mufarse del otro y lo hacía consistir más, ¿no? Haciendo sus diccionarios que él se inventaba. Bueno, me callo porque Gabriel y Gastón quieren hablar. No sé. Sí.
Le pasamos la palabra a Gabriel.
Bueno, Bueno, dos cosas quisiera decir. Una cosa es a Gastón. No creo, y por experiencia propia, de mi propio análisis, que los restos sintomáticos puedan resolverse vía la transferencia. Justamente son restos sintomáticos para Freud. Y para Lacan es el síntoma, es porque es lo que no puede entrar en el discurso. Me parece que ese es un punto muy importante. Lo segundo que le quería decir a Gabriel es que yo creo que no es liquidable la transferencia. Pero no es liquidable la transferencia porque sería que el hombre deje de hablar con el lenguaje. El lenguaje es la transferencia, pero los efectos del lenguaje es el traumatismo. Siempre que hablemos, y no podemos salir de eso, va a aparecer exactamente lo mismo. Una cosa es Joyce hablando en el mundo y situado en la realidad, y otra viendo Fear and Way para que haya un otro que lo lea y lo descifre. Me parece que justamente la posición de... por eso Lacan cambia, y Miller también. El fin del análisis es la satisfacción, no el saber. El saber es del lenguaje, la satisfacción no. Me parece que ese es un punto, es el punto donde Lacan en su último escrito, cuando habla del pase, en realidad dice, bueno, cualquiera que lo quiera hacer va a terminar siempre usando el lenguaje, y el lenguaje es la historia con Y. Pero va a decir que el fin del análisis no es ese, es la satisfacción. Tal es aquí, dice, cuando alguien está satisfecho con su análisis, lo dejo ir. ¿Por qué? Porque está pensando el análisis desde la satisfacción. Y Miller recalca, estoy totalmente de acuerdo, pero estoy de acuerdo de mi propia experiencia analítica, que no les voy a contar, pero en el punto donde el sujeto supuesto del saber, que es productor de sentido, ¿sí? Cuando se agota eso, y uno se da cuenta que eso no tiene solución, ahí es donde aparece esta urgencia, que uno se da cuenta que es lo que mantuvo todo el análisis. Y Miller recalca, ¿ustedes se creen, tomando el último escrito de Lacan, que ustedes reciben a sus pacientes por transferencia? Están equivocados. No es por la transferencia, es por la urgencia. La urgencia es pulsión. ¿Por qué? Porque es lo que urge, lo que impulsa, lo que lleva. ¿No? Y me parece que ese punto, para mí, justo es central. Y yo puedo decir que cuando un análisis bajo transferencia se agotó, para mí el sentido, generalmente ese punto llega a un punto de aburrimiento del análisis mismo. En mí fue muy especial porque ese análisis me llevó a enfermarme y mal, casi pierdo un ojo. Es ahí que cambio de analista, yo lo voy a ver a Miller, no puedo decirlo, y ahí hubo un cambio de análisis. Yo creo que Miller nunca fomentó la transferencia. Por ejemplo, decir que el sueño, ¿sí? Es una interpretación en sí misma, es dejar al inconsciente el enigma, en lo real. No interpretar el sueño, ¿no? Que fue Gerardo, se analizó también con Miller,
uno decía, ¿este no le interesa el sueño? Sí que te interesa. Te interesa porque ahí hay un real en juego en el sueño, pero no pasarlo por la transferencia. Una sola vez, en todos los años que estuve con Miller, me hizo una pregunta sobre un sueño. Cómica la pregunta, porque yo soñé con el número 9 y él me preguntó si no pensaba que esa era una posición sexual. Esa fue la única interpretación que recibí en todos los años de análisis en relación a un sueño. Eso no quiere decir, ahí cada uno hace sus propios, inventa, vuelve a reinventar el análisis siempre y cuenta, después puede dar cuenta de él, ¿no? En ese sentido, yo creo que no es que hablamos y nos cuesta mucho el silencio. Hay una película de Kurosawa que trata de una familia que vuelve después de muchos años a Hiroshima y se encuentra con una sobreviviente que era laburó con una amiga, se sentaban en un lugar al exterior y no hablaban una sola palabra. Entonces, el hijo, creo, no recuerdo bien, le dice, ¿pero qué haces toda la vida con tu amiga ahí sentadas? Compartimos el silencio. A mí, esa escena me hizo pensar, más hablando con ustedes, que de eso se trata el análisis en esta última versión de Lacan, que se trata solamente de compartir el silencio. Sé que hay otras cosas, el corte de la sesión, y podemos pensar muchas cosas más, pero me parece que el núcleo de una sesión analítica es poder compartir el silencio, pero en la presencia de los cuerpos, ¿no? Fíjense, he tenido que atender por Zoom. ¿Cuál es el síntoma que nos aparece? ¿Sí? O por teléfono. No sabemos si se cortó la niña, ¿no? O el hombre está en silencio. En una llamada telefónica es muy difícil compartir el silencio, ¿no? Hace falta para sentir, ¿no? Y compartir el silencio, el encuentro entre los cuerpos. Yo no me quisiera acordar cómo se llama esa película. Una película para verla. Rapsodia en agosto. ¿Cómo? Esa en agosto. ¿Cómo? Rapsodia de agosto. Rapsodia de agosto. Es de, ¿cómo se llama? Del director famoso japonés, Kurosawa. Sí. La abuela es la que va, extraordinaria. Richard Green es el actor que hace de tonto norteamericano, que venían de California a visitarlos. Sí. Pero bueno, hay un saber de los japoneses que fascinaba, pese a que decía que los japoneses no eran analizables. Pero, bueno. A veces 1:20. Bueno. Debe estar en alguna plataforma. ¿La vieron? ¿Alguien la vio? ¿No? ¿Vos la viste, Gabriel? Yo sí, yo la vi, Lito, hace muchos años cuando la estrenaron. Una de las últimas. ¿la viste? Sí, bueno. Una de las últimas películas del maestro. Sí, ya terminó. Bueno, yo no hablamos mucho. La verdad, fíjate, me parece que estamos charlando, ¿no? Hay una plataforma Kiwi que ahí hay directores clásicos, ahí me parece que está. Debe estar. Bueno, no sé cómo seguimos. ¿Quieren que sigamos charlando como hoy una vez más? ¿Sí? Porque quedan
Ancho de banco, no lo dijeron recién. Para seguir hablando. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? Sí, sí. Bueno, entonces seguimos Sí. así. Les De mando acuerdo. un abrazo y que tengan un buen fin de semana. Bueno, chau, chau. Igualmente para todos.